Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hosley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hosley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Felices los mansos. Podríamos también decir felices los humildes, felices los mansos. Y es interesante, el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:5, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Déjame decirte algo, los valores del mundo están en abierta oposición a los valores enseñados por nuestro Señor Jesucristo, ya que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y déjame decirte algo, el concepto, el mundo dice una cosa, pero el Señor Jesucristo dice conceptos diferentes. El mundo dice, cree en ti mismo. ¿Sabe qué dice Cristo? Cree en mí. El mundo dice, esfuérzate por ser el número uno. El Señor Jesucristo, por el contrario, dice, los postreros serán primeros y los postreros serán primero. El mundo dice, ganar no es todo, es lo único que hay. Nuestro Señor Jesucristo dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa o por causa de mí, la hallará. El mundo dice, no te enojes, desquítate. ¿Sabe qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. El mundo dice, defiende tus derechos. Defiende tus derechos. Nuestro Señor Jesucristo dice, entrega tu vida. El mundo dice, el que tiene más juguetes, el que posee más, es el que gana. ¿Sabe qué dice Cristo? Puedes ganar todo el mundo, pero perderás tu alma. Con nada puedes comprar tu preciosa alma o salvación. El mundo piensa en una función de fortaleza y de poder, de capacidad, de seguridad de sí mismo y también agresividad. Usted no verá nunca un entrenador de un equipo de soccer, de fútbol, diciéndole, tienes que ser manso para ganar. El mundo no piensa en mansedumbre, sino por el contrario, en carácter, en poder, en dominio. Por lo tanto, la enseñanza del Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo para el mundo secular son ¿qué? Locura, no las puede entender. Usted y yo podemos entender porque ellos no entienden, pero ellos no pueden entender porque nosotros entendemos las verdades del Evangelio. Y es interesante, y nunca se pone más de manifiesto lo opuesto de la forma de pensar que cuando leemos el Sermón del Monte. Si tú miras conmigo el Sermón del Monte, en el verso 3 del capítulo 5 dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en el día de hoy veremos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Otra característica interesante, y esto es un principio de progresión. Primero tenemos que hallarnos en bancarrota, quebrados en nuestras vidas, venir a Él y llorar por nuestra necesidad,
para luego entender el concepto de mansedumbre, de humildad que necesitamos para ser bendecidos por el Señor. La idea de ser manso, en nuestro idioma, en castellano, choca con nuestra naturaleza humana. La mansedumbre en castellano conlleva la idea de debilidad, pero los términos bíblicos, mansedumbre no es ser una persona débil, por el contrario. Me llama la atención que el Señor Jesucristo utilizó una palabra en griego muy interesante cuando habla de mansedumbre. La palabra que utiliza acá el Señor Jesucristo para hablar de mansedumbre fue utilizada, esta palabrita, en el mundo de la medicina para describir una medicina que suaviza. Fue utilizado el mismo término para hablar acerca de una brisa suave que llega hasta las personas o en la embarcación. Pero esta misma palabra manso fue también utilizada en el mundo de los animales cuando se describía a una bestia, es decir, a un potro que era salvaje por naturaleza, pero por sus amos ahora ha sido ¿qué? Domado, controlado, tener bajo control. En otras palabras, es ahora dócil. La mejor definición que podría darles para entender mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Porque mansedumbre no significa una persona incapaz, que no pueda hablar, que no tenga firmeza, que no tenga carácter. Mansedumbre significa tener la capacidad de destruir a otras personas, ¿pero qué? No hacerlo porque tenemos un espíritu de mansedumbre. Es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las falsas cosas, de los enojos o las provocaciones. Mira conmigo Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice así la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La mansedumbre es tener carácter, es tener firmezas, es tener control, es tener aún poder para destruir a otra persona, pero ¿sabes qué? No hacerlo, es poder bajo control. Un hombre fuerte es aquel que tiene el poder para destruir a otros, pero tiene ese poder bajo control. Algunos han definido la mansedumbre así, ¿cómo? Mantener la paz y la paciencia en medio de la provocación que es aguda. Es interesante. Otro dijo que mansedumbre es recibir las injurias como píldoras, no masticarlas, sino que tragárselas enteras. Usted sabe que hay ciertas píldoras, hay ciertas pastillas que no conviene ¿qué? Masticarlas. Si yo quiero tomar un Panadol, no conviene mascarlo. Hay que ¿qué? Tragarlo entero. Muchas cosas en la vida no las podemos masticar, sencillamente hay que tragarlas. Y para tragarlas, alguna de estas cosas que son fuertes y que nos provocan a ira y a reacciones, es mejor tener mansedumbre. La mansedumbre. Hay muchas cosas en la vida que tenemos que tragarnos. Eso es mansedumbre. Las Escrituras nos exhortan, escucha bien, a cultivar esta virtud en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados los mansos o los humildes. En la mansedumbre no es una virtud natural, no es una disposición natural. No nacemos con mansedumbre. Hay personas que son de carácter más débiles que en otras. Hay personas que son con carácter fuertes. Usted le dice media cosa y enseguida estallan. Pero la mansedumbre es una virtud que todos los creyentes debemos tener por dos razones. En primer lugar, porque es fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versos 32 y 33. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero escúchame bien, el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos aprender ¿de quién? De Él que es ¿qué? Manso y humilde. Por lo tanto, es una virtud que deben tener, que debemos manifestar todos los hijos de Dios. Aunque muchos creyentes saben esto y entienden esto, tienen serios problemas con la mansedumbre. No tienen problemas cuando Dios le dice: tú eres un pecador. Ellos saben que tienen que sujetarse, pero cuando un hermano se les acerca y le dice: hey, tú eres pecador, inmediatamente nuestro corazón se altera, nuestras emociones también. ¿Por qué razón? Porque tenemos un tremendo orgullo y egoísmo y no queremos reconocer ante los demás que estamos mal o que nos hemos equivocado. Para reconocer esto, escúchame bien, necesitamos mansedumbre. Hay que muchos creyentes lo saben. Nuestro orgullo impide que aceptemos que andamos mal, aunque nuestra conciencia nos lo dice.
Tu conciencia y mi conciencia me dice, mira, tengo que cambiar esto. Pero cuando viene un hermano en el amor del Señor y me dice, hermano, cambia esto, mi corazón reacciona y reacciona mal. ¿Por qué? Porque no tengo en mi vida esa mansedumbre que pide el Señor Jesucristo. Déjame decirte dos esferas de aplicación de esta virtud. Hay dos esferas que encuentro de aplicación de esta virtud. En primer lugar, la primera esfera de aplicación de esta virtud la encuentro en relación con Dios. La mansedumbre delante de Dios. En primer lugar, yo tengo que tener este espíritu humilde, este espíritu manso para relacionarme con Dios y entender lo que Dios hace en mi vida. Es aquella disposición de espíritu con la cual aceptamos sus tratos como buenos, sin discutirlos o sin tener resentimiento. Es decir, aceptamos lo que Dios pide y demanda o permite en nuestras vidas para yo poder aceptar, permitir aquellas cosas que a veces no parecen justas y que me están ocurriendo. Y uno dice, Señor, ¿por qué me están ocurriendo a mí? Necesito mansedumbre para sujetarme al control de Dios en mi vida. En la lengua hebrea, la palabra mansedumbre tiene que ver con aquella persona que pacientemente acepta la dirección de Dios y que humildemente acepta aquello que no puede evitar en sus vidas. Para mostrar el ejemplo lo tenemos en la vida de Job. Job es un hombre que tuvo que aprender mansedumbre porque se sujetó a lo que Dios decía. Si tú recuerdas conmigo Job capítulo 1, verso 21, si tú miras ahí, Job capítulo 1, verso 21, Job dice lo siguiente, después de que recibe un tremendo mal informe, su familia, sus cosas, sus posesiones, todo lo perdió en un solo día. Luego él va a decir en verso 21, Jehová, ¿qué hizo? Jehová me dio y Jehová ¿qué? Quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el capítulo 13, verso 15, mira lo que dice. Job capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él ¿qué? Esperaré. Qué interesante. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, dice Job, en él ¿qué? Esperaré. Para tener esta actitud delante de Dios, escúcheme bien, necesitamos mansedumbre. Esta virtud, esta esfera de virtud es en primer lugar en mi relación con Dios. Por consecuencia, esta vida es bendecida y adornada. Cuando nos sujetamos y somos mansos delante de Dios, somos bendecidos por Dios. La idea es confianza intencional en Dios para que Él cumpla su voluntad en mi vida. Yo necesito ese corazón dócil o ese corazón manso. Este concepto en el Antiguo Testamento de mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios, confiar completamente en Dios, dejar moldearme por sus manos, descansar en Él incluso cuando las cosas parecen que no van a mejorar. Job así lo dijo, aunque me mates, ¿qué? Voy a seguir, ¿qué? Confiando en ti. Eso es mansedumbre. Aceptar de parte de Dios lo que tenemos que enfrentar y pedir al Señor su fortaleza en medio de nuestra vida. Es por eso que el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Heredarán la tierra. Hay una connotación judía de heredar la tierra, pero déjame decirte, heredar la tierra también puede ser un concepto de éxito en la vida. Si yo quiero tener éxito en mi vida, a la manera de Dios, debo tener en primer lugar esta esfera de sumisión a Dios. Ahora, muchos tienen esta esfera de sumisión a Dios porque no tienen opción. Dios es Dios y a Él le debemos ¿qué cosa? Nuestro respeto. ¿Pero qué? Segunda esfera, la esfera de mansedumbre en relación a los demás, a otras personas. La mansedumbre delante de los hombres. Si no somos capaces de tener mansedumbre ante los hombres, si reaccionamos mal, nos defendemos, no aceptamos la corrección de otros hermanos, es muy posible que nos estemos engañando a nosotros mismos. Déjame decirte algo. Hay gente que es mansa ante la congregación, ante el pastor, los hermanos, la iglesia, pero en sus casas son verdaderos ogros, duros, intolerantes, inflexibles con sus cónyuges y familia. Esto es tener una máscara. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a las máscaras? Hipocresía. Cuando aparentamos piedad, pero somos en nuestros hogares una realidad completamente diferente. Necesitamos mansedumbre para con Dios, pero también para quienes, para con mis hermanos. Como vemos, mansedumbre no es timidez, no es debilidad o la incapacidad de defender la verdad, sino por el contrario, mansedumbre es poder bajo
control. Ser mansos no es solo soportar las ofensas, sino aún estar contentos en medio de ellas cuando aún nos calumnian. No es fácil, mansedumbre, no es fácil, no es una virtud lógica en nuestra mente, pero el Señor demanda de ella. ¿Quién es manso? No tiene nada de quien orgullecerse, porque es manso. Si usted tiene cositas en su vida, en su forma, en su carácter, sus posesiones, su preparación, su trasfondo y se enorgullece, es muy posible que usted esté falto de ¿qué? De mansedumbre en su vida. Quien es manso no trata de imponer a otros sus ideas. Quien es manso no exige. Y si le exigen a él, no se molesta. Quien es manso no reclama indebidamente o ofensivamente. Quien es manso no está velando por su reputación o intereses egoístas. Quien es manso no se preocupa por sí mismo o por lo que otros digan de él, sino que está fuera de esa perspectiva, de esa esfera. Quien es manso no se complace de sí mismo. La autocompasión nace de la falta de mansedumbre en nuestras vidas. Alguien dijo así: la mansedumbre tiene como compañera la paciencia y a la tolerancia. Dos esferas entonces, de las cuales nosotros debemos movernos y manifestar nuestra mansedumbre. En primer lugar, someternos al trato de Dios y confiar en Él. En segundo lugar, someternos y aceptar, aunque nos injurien, sin salir a la lucha, defendernos. ¿Sabes que el Salmo 37 dice, nos enseña que no debemos defendernos, sino que confiar, esperar, y que Él exhibirá nuestra justicia como la luz del día? Mansedumbre para con Dios, en relación a Dios y en relación a los hombres. Pero permíteme rápidamente, porque el tiempo es criminal conmigo. En segundo lugar, mostrarte ejemplos de esta virtud en la Biblia. Vamos a mirar algunos ejemplos de mansedumbre en la Biblia, aunque no lo parecen, son tremendos ejemplos. El primero de ellos es el gran padre Abraham. La historia está ya en Génesis, capítulo 13. Los pastores de su sobrino Lot con los pastores de Abraham comenzaron a tener ¿qué? Conflictos. Y Abraham toma una decisión de mansedumbre. Él como señor, él como llamado, él como poseedor, él como apadrinador de su sobrino, él hubiese dicho, mira, tenemos conflictos porque tus pastores y mis pastores tienen conflictos. Y como yo soy el mayor, yo voy a decidir lo que tenemos que hacer. Abraham, ¿qué mostró? Mansedumbre. ¿Por qué? Porque le dijo a su sobrino, ¿qué? Elige tú, toma tú la decisión. Abraham no defendió sus derechos. ¿Y por qué no defendió sus derechos que los tenía? Porque era una persona mansa. Otro segundo ejemplo y tremendo. Si tú miras conmigo en Números capítulo 12, leerás en el verso 3 lo siguiente. Números capítulo 12, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si hay un ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento, ese es ¿quién? Moisés. Dios dice que él es un hombre manso. Pero déjame decirte algo. Mansedumbre no es debilidad de carácter. Te digo por qué. Porque una persona débil de carácter jamás hubiese conducido a 2,5 millones de personas por el desierto por 40 años. ¿Usted cree que un debilucho de carácter podría haber hecho esto? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque mansedumbre, ¿qué es? Poder bajo control. Déjame decirte algo. Mansedumbre no significa que a veces no tengamos momentos de enojo, de ira. Porque ¿qué hizo Moisés cuando encontró, después de recibir las tablas de la ley, y encontró al pueblo de Israel en paganismo a los pies del monte Sinaí? ¿Qué hizo Moisés? Tomó las tablas de la ley y ¿qué hizo? Las quebró y molió la imagen y la dio de comer y destruyó a aquellos que habían llevado a pervertir a la nación. Eso es ira. Pero al mismo tiempo cuando Dios dice, ok Moisés, voy a destruir esta generación, ¿qué hizo Moisés? Señor, te pido si es posible, ráeme del libro de la vida, pero no le quites la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué es poder? ¿Bajo qué? Control, porque él manifestó un carácter santo. Vemos a un hombre que en un momento podía arder en ira contra la injusticia y al siguiente momento ser un hombre compasivo, exponiendo aún su propia vida. Fuerza y compasión, hermosamente equilibrados en una personalidad. Eso es mansedumbre. El que es manso siente la ira cuando es debido, contra la persona debida, de la manera debida, en el momento debido, pero por el tiempo que es también que debido, no para siempre. Siempre irá por el camino del perdón. Un manso siempre irá por el camino del perdón. Déjame mostrarte otros 2 ejemplos más. Ya hemos visto a Abraham, hemos visto a Moisés. ¿Qué tal David? Cuando tiene ahí durmiendo al enemigo número 1.
a quien le perseguía. Encuentra usted la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Ahí está Saúl. Saúl que ha perseguido a muerte a David. Y David lo encuentra durmiendo y tiene todo el poder, tiene toda la oportunidad. ¿Para qué? Para quitarle la vida. ¿Y qué hace? ¿Sabe qué manifestó ahí? ¿Qué manifestó? Esto es mansedumbre. La venganza, escúcheme bien, no es parte de los cristianos. Porque mansedumbre es poder bajo control. No es debilidad de carácter, no es ser un debilucho, sino saber cómo actuar, saber controlarse. ¿Y qué del Señor Jesús? El ejemplo más grande de mansedumbre. ¿No fue Él quien nos invitó y nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Si tú miras conmigo en Mateo capítulo 11, verso 29, leemos así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una de las grandes invitaciones del Nuevo Testamento. Esta es una gran invitación. La gran invitación está en verso 28 del mismo capítulo. Venid a mí todos. Y luego dice, aprended de mí. La gran invitación del Nuevo Testamento a los seguidores de Cristo es que debemos vivir ¿en qué? En mansedumbre. Ahora, ¿eso significa debilidad de carácter? Jesucristo no es así. Jesucristo realmente era ¿qué? Un hombre hecho y derecho. Tenía poder. Pero ¿sabe qué? Tenía su poder bajo control. En Mateo 21:5 dice el Señor así: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Ja! ¡Qué increíble! Nuestro Señor Jesucristo, siendo el soberano del universo, entra a esta tierra, a Jerusalén, ¿montado qué? En un burro, mostrando completa ¿qué? Humildad y mansedumbre. Si tú miras conmigo en 2 Corintios capítulo 10, verso 1, me llama la atención este texto. 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice Pablo así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo va a hacer una exhortación. Pablo va a apelar a la corrección de sus hermanos. ¿Y qué apela? ¿A qué recuerda? ¿A qué les recuerda a los hermanos? A la humildad, a la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo perfecto de poder bajo ¿qué? Control. Permíteme mostrarte dos ejemplos de poder bajo control. Jesús no es una persona debilucha. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo frente a la indiferencia religiosa? Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Ahí está Jesús. Están en el templo y hay un hombre que está enfermo. Y vienen los líderes religiosos para ver qué es lo que va a hacer Jesús. Ay, si llega a sanar Jesús a este hombre que tiene su mano tullida en el día de reposo, está infringiendo la ley. Y Jesús dice, al mirarlos enojadamente, se enojó el Señor Jesucristo por el celo religioso de esta gente. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia, ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.